Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de webinar que hemos estado trabajando con la Universidad Católica, eh, cuyo tema central es territorios, geografías y desafíos socioambientales. Esto lo hemos trabajado en conjunto con el Instituto de Geografía de la Universidad Católica y se enmarca en el área de educación ambiental del Currículum Nacional. Para comenzar, entonces, vamos a dejar en tema, ya en presentación, a quien nos acompaña hoy día, es Juan Luis. Ay, Juan Luis, se me fue tu apellido, perdón. García, Juan García, Luis García, perdón, García Juan Luis. Barriga. Exacto. Y quien es geomorfólogo, doctor en ciencias de la Tierra, además de investigador del Centro UC Desierto de Atacama y académico, Juan Luis García. Juan Luis, muy bienvenido, te dejo con la palabra. Bien, voy a intentar entonces compartir pantalla para poder... A ver, aquí dice que hay dos ventanas, debería ser una de estas dos, esta. Y ustedes me tienen que confirmar, por favor, si es que se ve. Ya, ok. Entonces lo voy a poner como modo presentación. Y ahí debiera estar bien. Perdón, no actualicé la fecha. Este curso lo vengo haciendo desde hace varios años ya, así que, pero... Todos los años le pongo algo distinto, pero la verdad es que la realidad no cambia mucho. Así que, primero que nada, saludarles a todos y a todas las que están escuchando. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Yo no los veo a ustedes, la verdad. Espero que ustedes puedan estar viendo mi pantalla y quizá la forma más eficiente para hacer esta charla, esta clase, es que yo vaya pasando por todas las diapositivas primero y ustedes si tienen alguna pregunta la anotan y después al final ojalá dejemos unos 10 minutos o 15 o los que estimen, ¿no es cierto? Entiendo que esto tiene Claudia, una duración de 1 hora, ¿es así? Ya. Entonces dejar unos minutos para las preguntas, que ojalá hayan varias, porque generalmente estos temas, no sé cuál es la experiencia de usted en general y sus diferentes expertices, ¿no es cierto? Y disciplinas, pero aparecen como conceptos un poquito extraños, abstractos y es bueno que no queden dudas porque esa es la finalidad también de esta instancia de aprender y que ustedes, ¿no es cierto?, puedan aplicar ese conocimiento en sus propios aulas, clases, quehaceres en general. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de un tema que ha estado, ¿no es cierto?, en la mesa durante ya muchos años, ¿no es cierto? Para nadie es una novedad, ¿no es cierto?, el concepto al menos de cambio climático. Y cambio climático, ¿no es cierto?, entendido como el cambio principalmente de la temperatura asociado a un efecto invernadero, ¿no es cierto?, que representa una concentración anómala en el tiempo de CO2, de dióxido de carbono, producto de la combustión o la quema de combustibles fósiles, ¿no es cierto?, que es un elemento primordial, ¿no es cierto?, lo que es el funcionamiento del sistema, ¿no es cierto?, humano hoy día en la Tierra desde la Revolución Industrial en adelante, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de glaciares, ¿por qué? Porque los glaciares son los elementos de la naturaleza más sensibles frente a la temperatura, ¿no es cierto? Y lo que estoy diciendo no es nada extraño, es cosa de sacar un hielo al refrigerador y ver qué le pasa y básicamente eso lo entendemos de que somos muy niños. Entonces, los glaciares responden rápidamente a los cambios climáticos y también y asociado a eso, ¿no es cierto?, a los cambios de temperatura y en particular, ¿no es cierto?, cuando aumenta la temperatura en el planeta, la temperatura de la atmósfera, ¿no es cierto?, el hielo va a tener una consecuencia que es básicamente derretirse. Y eso es lo que estamos experimentando, ¿no es cierto?, en el planeta Tierra, ¿no es cierto?, desde hace varias décadas. Y si le ponemos un contexto más como nos gusta a nosotros los geógrafos y los que estudiamos los glaciares, por lo menos en mi expertise, ¿no es cierto?, yo estudio los glaciares no solamente actuales, sino que también la última edad de hielo, ¿no es cierto?, que tuvo un pic hace 20.000 años atrás, ¿no es cierto? Y luego el último pic de los glaciares, mucho menor de la edad de hielo, ¿no es cierto?, ocurrió hace unos 200 años atrás.
en el cual los glaciares, ¿no es cierto?, habían avanzado, estaban de tamaño mayor al actual, y su retroceso coincide, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, con la revolución industrial. No estoy haciendo una alusión a una causalidad, es decir, que la revolución industrial, la quema de carbón, por ejemplo, desde esa época generó rápidamente un cambio climático que hizo retroceder los glaciares en esa época, sino que también ustedes saben que los cambios climáticos son naturales. Lo que entendemos del clima es que está constantemente en cambio también, y lo hace a diferentes escalas de tiempo, ¿no es cierto? Ya sean decadales, interanuales, decadales, ¿no es cierto? De cientos de años, de miles de años, o como son las edades de hielo, ¿no es cierto? De decenas de miles de años. Entonces, si ustedes buscan información sobre esto, van a ver que el clima está en constante cambio. Y todos estos ciclos ocurren al mismo tiempo a diferentes escalas de tiempo. Entonces, es un tema complicado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Sol tiene ciclos de miles de años, ¿no es cierto? O también de 11 años, que representan, ¿no es cierto?, cambios o afectan, ¿no es cierto?, la radiación incidente en la superficie terrestre. Entonces ocupamos los glaciares porque son sensibles a los cambios climáticos, pero también nosotros podríamos hablar de otros proxies, como le llamamos, ¿no es cierto? Podríamos pensar en la sequía, por ejemplo. Las sequías y la precipitación es una respuesta al cambio del clima, ¿no es cierto? Al menos de manera parcial, ¿no es cierto? Una porción de la sequía que hemos vivido en Chile central responde al cambio climático, ¿no es cierto? Otra responde a un factor natural. Los incendios, ¿no es cierto?, que se asocian a la sequía son también indicadores del clima. Las marejadas también son indicadores del clima. Los huracanes, ¿no es cierto?, también son indicadores del clima. Es decir, los glaciares son quizás el más obvio y el más recurrente, incluso no solo en la academia, sino que en la prensa, ¿no es cierto? Porque es un símbolo gráfico de cómo ha cambiado el planeta, la superficie del planeta en los últimos, no sé, 100 años, por ejemplo. Y un aspecto importante, pero no olviden que hay otros elementos que uno puede revisar y estudiar y comprender que nos permiten entender cómo está cambiando y a qué tasa está cambiando la superficie del planeta. Bien, entonces, los glaciares están en todas partes del mundo, sí lo están, de hecho, solamente necesitan frío y humedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, al frente de Santiago, donde yo vivo al menos, ¿no es cierto? Y me imagino que algunos de ustedes también. Si miramos hacia el oriente, ¿no es cierto?, todas las mañanas y esté despejado, vamos a ver dos glaciares, el glaciar El Plomo por un lado, ¿no es cierto?, y el glaciar La Paloma. Y si nos adentráramos un poquito más, ya empezamos a ver cuerpos de hielo más grandes y más abundantes, ¿no es cierto?, al frente de Santiago. No es difícil ir a un glaciar desde Santiago. Yo calculo que entre básicamente unas 6 horas uno ya puede estar tocando un glaciar. Por ejemplo, en Juncal Norte, camino a Portillo, ¿no es cierto? Es uno de los más accesibles. El otro es un poquito más dificultoso, con mayor caminata. Es el glaciar, ¿no es cierto?, El Morado por el Cajón de las Arenas, cuyo acceso hoy en día no sé en qué estado se encuentra, porque estos son lugares que de repente se cierran, de repente se abren. De ahí pasamos a un tema que es el acceso a la montaña, que es un debate constante. Pero los glaciares están, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no es cierto? Las zonas tropicales existen glaciares, claramente existen. Tenemos que ir a una altura importante, ¿no es cierto?, para lograrlos, pero si vamos hacia el sur de Chile, por ejemplo, los glaciares están a nivel del mar, etcétera. Pero si ustedes les preguntan dónde está el glaciar más cercano, está muy cerca de ustedes, por si no lo habían notado. Y, y es bueno considerarlo porque mucho del ecosistema que está en la cordillera de los Andes desde Santiago, ¿no es cierto?, está asociado a la presencia de glaciares. Bien, ¿qué es un glaciar? Entonces, un glaciar es una masa perenne, continua, ¿no es cierto?, de hielo, que se origina principalmente por la presencia de nieve y su acumulación durante los años, ¿no es cierto? Necesitamos nieve que ocurra a lo largo del tiempo y que ésta se vaya compactando año tras año, ¿no es cierto?, para generar, ¿no es cierto?, un cuerpo de hielo propiamente tal. Estos cuerpos de hielo muestran evidencia de flujo, es decir, se mueven, fluyen desde las partes altas a las bajas, ¿no es cierto?, en el presente o en el pasado. Y también, ¿no es cierto?, un aspecto un poquito más técnico, ¿no es cierto?, son contenidos por valles, ¿no es cierto?, por la topografía. Y,
Eso es el más común como el glaciar que está ahí en la imagen, ¿no es cierto? Un glaciar, una lengua glaciar que viene bajando cual río congelado, ¿no es cierto? Desde las partes altas de un valle hacia la parte baja y está constreñido físicamente, ¿no es cierto? Por este pequeño valle. Entonces tenemos que la nieve que cae como una forma de precipitación sólida, ¿no es cierto? Un copo de nieve va a ir cayendo en una superficie, ¿no es cierto? Y va a ir acumulándose y eso va a generar un peso, ¿no es cierto? Y capa de nieve sobre capa de nieve va a generar una neviza y luego finalmente un hielo glaciar. Solo en función de la compactación y un aumento de la densidad, ¿no es cierto? Y por ende tenemos que la densidad del hielo, ¿no es cierto?, es bastante mayor a la de la nieve, porque estamos produciendo una mayor masa en la misma unidad de volumen. Entonces, nieve, hielo, ¿no es cierto? Ahí están las densidades asociadas y en comparación con la del agua. Estoy mostrando esta parte inferior, ¿no es cierto? Donde vemos que la densidad del hielo puro es menor a la del agua y por eso el hielo flota. Y los témpanos que vemos en algunos lagos, ¿no es cierto? Sobre todo del sur del país, ¿no es cierto? O asociado a la Antártica, hay hielos flotantes porque el hielo tiene claramente menor densidad que el agua en estado líquido. Bien, vamos a hacer una pequeña referencia a qué procesos controlan, ¿no es cierto?, la existencia de un glaciar y más bien su dinámica, su evolución en el tiempo. Y abajo dice, ¿no es cierto?, un glaciar se mantiene, no solamente se Eh, origina, sino que se mantiene por la acumulación de Juan nieve en Luis, altura, ¿sí? parece que no se está viendo la lámina que tú estás Ah, hablando. mira. Sí, porque cambié de lámina. ¿En qué lámina están? La primera. Ah, tenemos un problema entonces. Tenemos un problema. ¿Todavía sigue en el título? Estás en el título. Ah, no, entonces está mal eso. A ver, he ido pasando Pon, varios. pon- A ver, y si no, lo no pongo puedo. así, por ejemplo, ¿se ve el cambio? Sí, no estás como con la función de pantalla completa del Power. Como Estaba con la función de pantalla completa, sí. A ver, déjame ver no, la si. más a la otra. Esa. Esta. A ver, prueba, por favor. ¿Cuál La quieres otra, que? la Esta. siguiente del lado. Creo que es la Esta. del lado. Sí, yo estaba en esa. No sé qué se ve ahí. Te sigue viendo tu presentación normal. Ah, mira, qué extraño. Mira qué extraño. Entonces, lo Entonces, puedes ir haciendo como lo estabas haciendo ahora. ¿están Por viendo la favor. segunda diapositiva o la primera? La segunda hora. Ya, mira qué extraño, porque estoy en modo presentación. Y si la cambio usted, no se cambia entonces. En modo de presentación, no sé por qué. Sí, está bien, Son pero duendes de internet. ¿qué diapositiva están viendo ahí? Glaciares muy cerca nuestro. Ah, ya, no está cambiando. Entonces, creo que no sé cómo arreglar esa parte. ¿Eh? Ahora estamos viendo glaciar masa perenne. Claro, exacto. Lo dejo así mejor, ¿no es cierto? Sí, sí, se nota bien. Ya. Gracias, Juan Luis. Sí, sí, no, perdón, no me había dado cuenta. Gracias por avisarme. Sí, lo que le mostraba anteriormente era esa imagen, ¿no es cierto?, de demostrar que los glaciares, ¿no es cierto?, están muy cerca nuestro en la ciudad de Santiago, ¿no es cierto?, en la cordillera. Y hay glaciares bastante grandes, ¿no es cierto?, muy cercanos. Luego sí hice una definición de lo que era un glaciar, ¿no es cierto?, asociada a la compresión de nieve y la evidencia de flujo, ¿no es cierto?, en estas masas de hielo, que son dos elementos relevantes. Luego respondí la pregunta de cómo se forma un glaciar y necesitamos presencia, ¿no es cierto?, de frío por un lado y presencia de precipitación por otro lado. Y esta precipitación tiene que ser en forma sólida, que es lo que conocemos como nieve. La nieve al caer, ¿no es cierto?, sobre una superficie y acumularse año tras año, ¿no es cierto?, va generando una compresión, una compactación de la misma, va aumentando su densidad para finalmente llegar a formar un hielo glacial que tiene mayor densidad que el copo de nieve, pero tiene menor densidad que el agua. Eso implica, ¿no es cierto?, que los
témpanos, ¿no es cierto? También conocidos como icebergs en inglés, ¿no es cierto? Flotan en el agua y por eso vemos aquellos elementos, ¿no es cierto?, típicos de un lago glacial o en el mar Antártico también. Entonces, iba en esta diapositiva que se llama la dinámica glacial está gobernada por dos procesos, acumulación y ablación. Acumulación es ganancia, ablación es pérdida. Estamos hablando aquí de nieve, básicamente. Entonces, un glaciar se mantiene o se origina y se mantiene por la acumulación de nieve, lo que es balanceado por el derretimiento y por la descarga al mar. Entonces tenemos que entender que los glaciares se forman cuando hay suficiente nieve y esta se acumula año tras año, es decir, esta nieve no se derrite durante el verano y por ende se forma un cuerpo cada vez mayor que por su propio peso, ¿no es cierto?, va a empezar a fluir o a reptar, ¿no es cierto?, ladera abajo por influencia de la fuerza de gravedad. En ese sentido es muy parecido a lo que es un río, ¿no es cierto? Va a fluir ladera abajo, valle abajo por influencia de la gravedad. En ese sentido, mientras más nieve tengamos, mayor hielo glacial vamos a formar y por ende eh, el hielo, ¿no es cierto?, va a alcanzar extensiones valle abajo mayores. Aquí los dos procesos, los dos elementos de la ecuación son importantes, la acumulación y la ablación, y vamos a ver un detalle de aquello. ¿Qué es la acumulación? Entonces, como dice la palabra, acumulación de nieve en el tiempo. ¿Cómo el glaciar recibe nieve? La forma más obvia es a través de la precipitación, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos días estuvo nevando aquí en Santiago y en la zona central, ¿no es cierto? Por un sistema, ¿no es cierto?, de una baja segregada que venía de la latitud austral hacia el norte y ha dejado nieve en la cordillera, sobre todo en las partes altas, probablemente sobre 3.000 metros aproximadamente. Y esa es la forma más común de lograr nieve en la cordillera y que a partir de ella se formen glaciares. Pero también podríamos pensar en otros procesos, como por ejemplo las avalanchas de nieve que caen, que se precipitan desde las laderas hacia el fondo de los valles, y eso va a generar una alimentación de nieve bastante importante también en algunos glaciares. Lo mismo las ventiscas, ¿no es cierto? La ventisca es una forma de trasladar nieve de un punto a otro y va a generar que ciertos parte de un glaciar o zonas de acumulación de un glaciar, ¿no es cierto?, reciban más nieves que otras. Así que son todas formas de acumular nieve. Por otro lado, ¿cómo desechamos o cómo nos deshacemos de la nieve o del hielo en sí misma, ¿no es cierto? Primero, el proceso más común o más intuitivo que tenemos nosotros en nuestras cabezas es la fusión, ¿no es cierto? Si la temperatura es muy alta, vamos a derretir el hielo y se van a formar ríos grandes, ¿no es cierto?, que llevan aguas de fusión de glaciares. Por otro lado, un proceso que ocurre en atmósferas más secas, en ambientes más áridos, por ejemplo, en el desierto de Atacama, en la cordillera, o en Antártica, también la zona este de Antártica, es la sublimación, es decir, el hielo se transforma en gas, ¿no es cierto? No pasa por estado líquido, sino que se transforma en gas hacia la atmósfera directamente. Y también en aquellos glaciares que terminan en lagos profundos o en el mar, se van a fragmentar en su frente y van a producir estos espectaculares desprendimientos de témpanos o de icebergs, ¿no es cierto? Y que alguna vez hemos visto algunas noticias también en Antártica asociadas a las plataformas de hielo, que tiene relación con lo que estoy hablando también. Entonces, en este gráfico vemos una caricatura, un esquema de un glaciar, de montaña claramente. A la mano izquierda, ¿no es cierto?, está el relieve de montaña, ¿no es cierto? Está el cuerpo, la lengua glaciar que ocupa este valle. Y tenemos dos zonas, una zona de acumulación, ¿no es cierto?, en la parte alta, donde vemos flechas negras hacia abajo, que indican que hay mucha nieve cayendo en esa parte alta del glaciar. Pero también tenemos una parte baja del glaciar, ¿no es cierto?, donde la ablación es la dominante. ¿Ya? Entonces, hay una línea roja entre medio que le hemos llamado la línea de equilibrio, que es justamente donde no domina ni la acumulación ni la ablación, y que es más bien una zona neutra, donde la que se acumula en un año es exactamente igual a lo que se pierde en un año hidrológico. Entonces es un balance de masa neutro. Eso se refiere ahí a lo que dice glacial budget, eso es balance de masa. Al final para entender un glaciar tenemos que hacer un balance de masa. Si la acumulación, ¿no es cierto?, es mayor a la ablación, vamos a tener una respuesta del glaciar
Si la acumulación es menor a la ablación, vamos a tener otra respuesta. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una gráfica, ¿no es cierto?, que nos muestra la relación entre acumulación y ablación, nos entrega el concepto de balance de masa. Seguimos avanzando. Cuando hay un equilibrio entre acumulación y ablación, es decir, lo que gana un glaciar en un año hidrológico es igual a lo que pierde, tenemos una situación de equilibrio. Significa que el glaciar está en estado de equilibrio, valga la redundancia, con la atmósfera, es decir, permanece en un tamaño, ¿no es cierto? Eh, en un tamaño sin mayor cambio. Vemos en la imagen, ¿no es cierto?, una zona, la zona de acumulación, la zona de ablación, la línea de equilibrio y apareció un nuevo elemento acá que se llama Position of Toe, básicamente el frente del glaciar. Vamos a fijarnos en esa frente del glaciar en las siguientes imágenes para ver cómo los balances de masa al cambiar representan un cambio también en el tamaño del glaciar, que está gobernado, ¿no es cierto?, por este balance de masa. En la primera imagen vemos cuando la acumulación es mayor a la ablación, es decir, hay años de más frío, de mayor nieve, los glaciares están felices, ¿no es cierto?, y generan una zona de acumulación mayor, y eso en el tiempo, no necesariamente en un año, pero igual puede ocurrir dentro de un año, ¿no es cierto? Pero realmente esto se representa en periodos, así, acumulaciones de años. Cuando es mayor la ablación, ¿no es cierto?, vamos a generar un avance del glaciar, un avance del frente. Así que no vamos a confundir, ¿no es cierto?, lo que es el flujo del glaciar, que es una constante de los glaciares. Todos los glaciares se mueven, es decir, fluyen, pero distinto es que el frente avance. Eso es en respuesta a un clima más benigno, es decir, cuando el clima se vuelve más frío y con mayor nieve, ¿no es cierto?, como dice ahí, more snow, ¿no es cierto? Tenemos mayor masa y por ende menor ablación en un año hidrológico y por ende la respuesta es un avance del frente. Balance de masa positivo. ¿Qué es un balance de masa negativo? Bueno, exactamente lo contrario. Ahora tenemos una línea de equilibrio, es decir, una zona donde hay igualdad entre acumulación y ablación en una posición más alta. La zona de ablación ahora crece en perjuicio de la zona de acumulación, que ahora es más chiquita, ¿no es cierto? Igualmente hay nieve, por supuesto, pero hay menor cantidad de nieve y en una zona más pequeña, en un rango altimétrico más pequeño. Y por ende ahora hay más zona expuesta a un clima más cálido. Ya la nieve en esta zona del glaciar se derrite rápidamente, el hielo queda expuesto y ese hielo se derrite haciendo que el frente del glaciar retroceda. Y no solamente hay un retroceso del frente, si lo comparamos con nuestra referencia original de color morado, ¿no es cierto?, sino que también hay un adelgazamiento del glaciar, ¿no es cierto? Su profundidad, su espesor es menor. Si entendemos estos diferentes procesos o elementos, ¿no es cierto?, de la dinámica glacial, entendemos cómo funciona el glaciar en sí mismo y por qué es tan sensible al clima, ¿no es cierto? Básicamente, sí, lo que podemos pensar también es que no es solamente menor nieve, sino que también cuando hay una sequía o cuando aumenta la temperatura, donde antes caía nieve, por ejemplo, ahora cae lluvia. Y la lluvia tiene un efecto obviamente no tan eficiente a la hora de formar un glaciar, porque es agua líquida. Si se recongela podría generar masa de hielo y aportar a la acumulación. Pero sequía más calentamiento, ¿no es cierto?, implica que los glaciares están en condiciones bastante opuestas a las que les caen bien, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido están enfermos. Entonces, aquí un breve resumen, ¿no es cierto? Si el balance de masa es negativo, el glaciar, ¿no es cierto?, pierde volumen, se achica. Positivo, el glaciar aumenta de volumen. Y claramente en esta imagen, esta fotografía que muestro acá arriba, ¿no es cierto? Si tienen una buena vista, ¿no es cierto?, van a ver que el glaciar está ocupando ya las partes más altas de las cabeceras del valle, ¿no es cierto? Pero ha dejado su marca, ¿no es cierto?, como una lengua donde el bosque todavía no ha colonizado, en donde estuvo poco tiempo atrás probablemente, ¿no es cierto?, en respuesta entonces a décadas de balance de masa negativo, por aumento de la temperatura y o por disminución de la precipitación sólida.
Entonces los glaciares crecerán donde la topografía y las condiciones climáticas permitan que la acumulación sea mayor que la ablación. Esa es la situación. Cuando esa situación se logre, cuando esa condición se logre, los glaciares están en su mejor momento y, y cuando esto, digamos, esta condición se ve revertida, bueno, los glaciares tienden a desaparecer porque el mundo periglacial o más bien de los valles bajos inunda zonas más altas de las montañas donde previamente gobernaban los glaciares. Bien, ahora vamos a hablar del movimiento del glaciar, ¿no es cierto? Tenemos una transferencia de masa, ¿no es cierto?, de las partes altas a las zonas bajas. Cuando tenemos una acumulación de masa glaciar en una parte alta, el mismo peso del glaciar asociado a la gravedad hace que el glaciar, ¿no es cierto?, repte ladera abajo, ¿no es cierto?, vaya abajo. Entonces, en algunos casos es el mismo glaciar que genera su propia desnivel y porque es un material viscoso, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de reptar y por ende moverse ladera abajo. Y esto siempre va a existir, los glaciares siempre van a mover. Obviamente hay glaciares que se mueven muy rápido, incluso casi, casi dicen algunos colegas que han visto el glaciar moverse, ¿no es cierto? Fluir, ¿no es cierto? A escala, por ejemplo, de algunos metros por día, pero en general las velocidades son más lentas y son imperceptibles a los humanos y hay que verlo en una animación rápida, ¿no es cierto? Para poder ver ese movimiento. Em, ¿Dónde el glaciar se mueve con mayor velocidad? Aquí es exactamente igual a lo que es un río, es decir, las partes que tienen menos roce son las que se mueven a mayor velocidad. En la gráfica de la mano izquierda arriba, ¿no es cierto? Vemos flechas rojas que nos indican según su tamaño dónde el glaciar alcanza mayor velocidad. Ahí estamos viendo un perfil, ¿no es cierto? Entonces, la flecha de más abajo ¿no es cierto? Nos indica dentro de este cuerpo donde dice Glacier Ice and Snow, ¿no es cierto? Es el glaciar mismo. En celeste es la atmósfera. Y en café, ¿no es cierto? Es la roca madre, que es la base, ¿no es cierto?, el sustrato rocoso por donde ocurre el glaciar. Las flechas rojas nos indican, ¿no es cierto?, que producto de la fricción del roce del hielo con la roca madre basal, ¿no es cierto?, la velocidad es relativamente menor. Ahí donde no hay roce, que es en la parte superior del glaciar, en su superficie, las flechas son más grandes y por ende la velocidad aquí es mayor. Ahora, si hacemos una vista de planta, ¿no es cierto?, mirado el glaciar desde arriba, tenemos las laderas de los valles, ¿no es cierto?, en café y el glaciar, ¿no es cierto?, en la parte central en color blanco y nos muestra una vez más, ¿no es cierto?, que cuando nos alejamos de las laderas, ¿no es cierto?, donde hay fricción, donde hay roce entre el glaciar y la ladera propiamente tal, la velocidad tiende a aumentar como lo demuestran, ¿no es cierto?, las flechas más grandes en el centro del glaciar. Como dije anteriormente, esto es exactamente igual a lo que ocurre con un río, ¿no es cierto? Donde las velocidades son mayores en el centro del río, ¿no es cierto? Y en su parte superficial. Bien, ¿dónde están los glaciares? Los glaciares mencioné algo originalmente que van a estar en cualquier clima del planeta que tenga suficiente frío, ¿no es cierto? Para producir nieve, ¿no es cierto? O para mantenerla. Y también donde caiga nieve, ¿no es cierto? Es decir, frío y humedad, frío y precipitación. Si tenemos frío pero estamos en un ambiente desértico, no vamos a poder formar glaciares porque la materia prima, que es la nieve, no va a existir. Entonces, por otro lado, si tenemos mucha precipitación, pero esta es de forma líquida, es decir, de lluvia, no vamos a tener glaciares. Pero si fijan bien, todos los puntos negros que son los glaciares o los datos donde existen glaciares, según el Servicio eh, Mundial de Glaciares, ¿no es cierto?, con sede en Suiza, vemos que hay glaciares en Ecuador, en el Congo, ¿no es cierto? Y en la parte, obviamente, ártica y antártica y en las latitudes mayores como la Patagonia o Nueva Zelanda, etcétera. Entonces, mientras tengamos ambientes fríos de alta montaña y asociados a humedad, ¿no es cierto? En las zonas tropicales o ecuatoriales, los glaciares aún persisten ahí. Ahora, cabe destacar que, como vamos a ver prontamente en las siguientes diapositivas, esto está cambiando rápidamente.
Aquí hay una dato importante. En los Andes hay muchos glaciares, pero la mayoría están en los Andes de Chile. ¿Ya? Ahí dice, ¿no es cierto?, una cantidad de glaciares bien importante, 26.000 y fracción. Y en cuanto a superficie, ¿no es cierto?, equivale al 80% del hielo de Sudamérica. ¿Ya? O sea, así como Brasil tiene gran parte de la selva ecuatorial, de la pluvisilva, ¿no es cierto? Chile tiene el mayor tamaño, la mayoría de la superficie glacial en América del Sur. Y esto no deja de ser importante porque claramente esto no solamente tiene un efecto regional y local, sino que también tiene un impacto global. Los campos de hielo sur y norte, ¿no es cierto?, juntos representan la superficie de hielo mayor del hemisferio sur fuera de la Antártica. ¿Ya? Entonces, el hielo, ¿no es cierto?, en Chile es muy importante y por ende es una característica de nuestro país, sobre todo de las latitudes mayores dentro de Chile. Eh, ¿Cuál es la relevancia de los glaciares? Y esta pregunta es importante, sobre todo en un contexto de cambio climático y de cambio glacial. Es decir, si los glaciares retroceden y desaparecen o se achican, ¿no es cierto?, y tienen menor influencia que en el pasado, bueno, ¿cuáles pueden ser los efectos de eso? Es una pregunta muy importante en un país que contiene muchos glaciares, ¿no es cierto?, y que en una parte depende de ellos, ¿no es cierto? Entonces, fuente y reserva de agua dulce, ese es el más obvio, ¿no es cierto? Especialmente en años secos y en verano, sobre todo, ¿no es cierto?, en la zona central de Chile. ¿No es cierto? El glaciar, los glaciares es hielo que en ausencia en años secos, ¿no es cierto?, son la principal fuente de agua. Cuando hemos experimentado estos últimos años, desde el 2010 hasta el 2023, ¿no es cierto?, 22, extenso periodo de sequía, la mega sequía, como se ha llamado y ha sido publicada en diferentes ámbitos científicos. Los glaciares tuvieron un rol importante en mantener los caudales de los ríos. En ausencia de nieve y en ausencia de lluvia en invierno, no hay caudal, ¿no es cierto?, necesariamente ni en invierno, ni en primavera, ni en verano, pero en presencia de glaciares, estos generan una mantención de los caudales mínimos al menos, lo que es bastante relevante y creo que la sequía nos vino a demostrar aquello. Al mismo tiempo, los humedales, las vegas de altura, ¿no es cierto?, los bofedales en las zonas tropicales, los ecosistemas en general y los asentamientos humanos, ¿no es cierto?, son realmente afectados por la presencia o ausencia de glaciares. Y finalmente podríamos mencionar, ¿no es cierto?, lo que es la relevancia para la industria agrícola, que en nuestro país en Chile central es muy importante, la minería y la hidroeléctrica. Los caudales que se generan en las zonas andinas, ¿no es cierto?, están asociados a la presencia de glaciares, sobre todo en años secos y en verano, y eso lo sabe muy bien la industria hidroeléctrica que produce energía a partir de los ríos que provienen de glaciares. ¿Qué está pasando con los glaciares? Nada nuevo, no les voy a hacer ninguna novedad. Lo que estoy mostrando en esta diapositiva es un glaciar común y corriente que hasta hace poco tiempo, hace décadas atrás, por ejemplo, tenía un espesor mayor y tenía una extensión mayor. Y la línea punteada, blanca, que espero puedan ver en la diapositiva, marca claramente una zona sin vegetación, muy pulida por la acción erosiva del glaciar, que básicamente nos indica aquello, que el glaciar estuvo hasta hace muy poco tiempo atrás y donde la vegetación está colonizando gradualmente. Típicas fotos de la prensa, ¿no es cierto? En este caso es la NASA, diferente, pero el mismo énfasis, ¿no es cierto? Tenemos un glaciar en Alaska, el Muir Glacier, y vemos que en 1941 hay una realidad, en el 2004 hay otra realidad. Hay glaciares que son muy sensibles y esos son los que se ocupan para graficar este tipo de situación de retroceso glaciar. La Patagonia, ¿no es cierto?, como estoy mostrando en esta imagen, no es la excepción.
un glaciar de la Patagonia común y corriente, grandes lenguas glaciares, ¿no es cierto? Tenemos como consecuencia una situación en la primera mitad del siglo XX y otra situación en el siglo XXI. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar es que el ámbito glacial, las condiciones que promueven la existencia y desarrollo de los glaciares están cada vez más constreñidas en el espacio, son cada vez menores. Una bonita imagen del glaciar San Rafael, un glaciar que termina o terminaba, no sé si todavía lo hace, probablemente sí, pero probablemente en el futuro cercano no va a terminar en lo que es la laguna San Rafael, o sea que probablemente va a ir retrocediendo hasta una nueva posición cómoda sobre roca. Pero ahí vemos, ustedes pueden ver cómo el glaciar ha ido retrocediendo. Hay que pensar de que el margen de la laguna son morrenas, que son depósitos glaciales que representan su extensión antes de 1871 y desde ese entonces el glaciar ha ido gradualmente retrocediendo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Dado que el clima ha cambiado, se ha vuelto más seco, por ejemplo, y más cálido, y los glaciares, como son sensibles a estos cambios, como ya dije, ¿no es cierto?, de la atmósfera, eh, vemos gráficamente aquella tendencia. No me quiero quedar mucho tiempo en este tipo de gráficas que pueden ser un poquito complicadas, pero lo único que está mostrando es que hay una variación del frente en metros, en el eje Y, y en el eje X vemos el tiempo, es decir, los años, 1950, 2000, por ejemplo. Y aquí tenemos muchos glaciares asociados a un paper del colega Maciocas et al. Y nos muestra, por ejemplo, que todas las líneas, ¿no es cierto?, tienen la misma pendiente y la misma dirección. Lo que indica, ¿no es cierto?, que el frente ha ido variando o ha ido retrocediendo, por ejemplo, 200 metros, 800 metros, 1000 metros en los últimos 50 años, por ejemplo. Hay casos más extremos, ¿no es cierto?, donde hay, por ejemplo, en los Andes de Chile y Argentina Central, estamos hablando ya de varios kilómetros a nivel del último siglo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde no están achicándose o retrocediendo los glaciares? En ninguna parte. Los glaciares en general están retrocediendo porque responden al clima y el clima se está calentando, es un efecto, un fenómeno global, ¿no es cierto? El efecto invernadero es un fenómeno global y el hielo responde a eso. Las excepciones que existen son, por ejemplo, en nuestro barrio, en nuestra región, son muy pocas, son muy acotadas y se deben no a temas climáticos, son temas de mecánica glaciar o a circunstancias muy favorables para que la nieve en esos lugares en particular se acumule, ¿no es cierto?, y mantenga eh, balances de masa positivos o estables en el tiempo, como en el caso del glaciar Perito Moreno en Argentina, que drena el campo de hielo sur, el Pío 11 o Brüggen, también conocido en la Patagonia, y Garibaldi. Son todos glaciares que representan estados de avance o de estabilización. Em, pero dentro de la población mundial, ¿no es cierto?, estos glaciares son anomalías y no representan ninguna tendencia global. Bien, entonces, ¿es la causa del efecto invernadero? Es difícil contradecir esto. Primero analicemos el gráfico. Vemos en verde CO2 en partículas por millón, ¿no es cierto? ppm de 280 a 400, el eje Y. El eje X son los años entre 1850 y el presente, básicamente. La curva verde, ¿no es cierto?, nos muestra la tendencia del CO2 en ese periodo. También tenemos otros gases invernaderos, ¿no es cierto?, que se muestran ahí. Lo que vemos es que la acumulación, ¿no es cierto?, la concentración de estos gases invernaderos ha ido aumentando, no hay novedad en eso, ¿no es cierto? Pero lo que es más importante es que es la pendiente de la curva. Y quizá ahí está lo más sensible, no solamente para los glaciares, sino que para el contexto de la superficie terrestre, del sistema natural, ¿no es cierto? El cambio es bien rápido y lo quiero graficar, ¿no es cierto?,
con la última edad de hielo, ¿no es cierto? En esta diapositiva ustedes están viendo una escala de tiempo mucho, mucho mayor. Si se fijan, dicen miles de años atrás. Estamos hablando de 800.000 años atrás hasta el presente. Y en el eje Y, ¿no es cierto?, del CO2, una vez más en ppm. Y vemos que el CO2 a escala de cientos de miles de años varía bastante simétricamente y está representando muy bien lo que son las edades de hielo que controlan que están asociadas, ¿no es cierto?, a los cambios climáticos por variaciones en la órbita terrestre. ¿Ya? La órbita terrestre alrededor del Sol, ¿no es cierto?, no es siempre la misma, va mutando en el tiempo y eso afecta la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra y cuando hay mínimos, los glaciares están muy contentos y crecen y las glaciaciones duran, ¿no es cierto?, decenas de miles de años. Pero fíjense que hay periodos que son estas rápidas, ¿no es cierto?, aumentos de CO2 que generan términos de las glaciaciones. La última terminación de la glaciación ocurrió hace 10.000 años atrás, ¿ya? Y aquí voy con todo esto, que en esa terminación, como lo tenemos muy bien registrado, el CO2 aumentó 80 a 100 ppm, como pueden ver ahí, ¿no es cierto?, entre 180 a 280 aproximadamente. Y eso lo sabemos con mucha certeza, está en todos los testigos marinos, todos los testigos de hielo, donde todas estas pruebas, todas estas archivos, ¿no es cierto?, de la atmósfera antigua quedan registrados. Ahora, lo que ha aumentado el CO2 en las últimas décadas solamente, ¿no es cierto?, o los últimos 200 años, para ser más justo, ¿no es cierto?, es bastante más que 100 ppm, que corresponde a un valor o una magnitud o a una tasa de cambio bastante mayor a lo que experimentamos durante la última terminación glacial. Entonces, el CO2 tiene un rol súper importante en el clima natural, en los cambios climáticos naturales. Está comprobado aquello. Y, y más importante aún como conclusión, ¿no es cierto?, es que es la magnitud de los cambios y la tasa de los cambios. Y ahí es cuando el sistema se desequilibra. Y ahí es cuando vienen los elementos un poco erráticos de la atmósfera y que pueden ser la mayor número de marejadas o huracanes que son más extraños o menos frecuentes, pero de gran magnitud, o sequías que duran 10 años, por ejemplo, o lluvias de 500 milímetros, ¿no es cierto?, en pocas horas, y que son eventos que hemos estado registrando. Entonces, había un profesor en la Mount Doherty Observatory en Columbia University que hablaba que el clima no hay que molestarlo, no hay que hacerle, no hay que molestarlo, esa es la palabra. Pero cuando uno lo empieza a molestar, la bestia que puede representar este clima es bastante enojadiza. Entonces, más bien hay que tratarlo con respeto para que no se despierte esa bestia de la cual podemos, ¿no es cierto?, sufrir consecuencias como creo que la hemos estado viviendo. Ahora, hay que decir que esto no es nuevo, los cambios climáticos siempre han existido, pero hoy día las poblaciones que habitan el planeta Tierra, ¿no es cierto?, están más expuestas que antes. Eso se podría decir. Bien, para ir cerrando las últimas ideas y abrir una sesión de preguntas o de comentarios, los pronósticos de la temperatura, ¿no es cierto? Es sabido que diferentes modelos muestran diferentes escenarios, pero todos son hacia el aumento de la temperatura. ¿Ya? Ahí vemos este gráfico, ¿no es cierto?, de varios modelos que nos muestra la temperatura hacia el presente, la curva negra, ¿no es cierto?, año 2000 y fracción, y hacia el futuro, ¿no es cierto?, los modelos más pesimistas hablan de aumento, ¿no es cierto?, de hasta 4 grados de Celsius, otros se mantienen cerca del 1 grado Celsius. Y en cualquier caso, la tendencia de la temperatura global es hacia el aumento, o sea, a un mundo más cálido. Y eso es lo que vamos a tener que acostumbrarnos y adaptarnos de la mejor forma posible y poder, ¿no es cierto?, adaptarnos al tema recurso hídrico asociado a los glaciares también. Voy a pasarme esta imagen del efecto invernadero. Creo que todos hemos estado alguna vez en un invernadero. Hemos entrado en un invernadero y sentimos claramente una sensación de calor y de mayor humedad, ¿no es cierto? Porque la radiación se concentra ahí, ¿no es cierto? Y no logra escapar a la atmósfera libre. Y eso es el efecto invernadero. Es como la radiación que entra no logra escapar y se va acumulando
y lo que implica eso es un aumento de la temperatura. Bien, un resumen. Los glaciares ocupan el 10% de la superficie continental mundial y Chile tiene el 80% del hielo de Sudamérica. Un glaciar se forma por la compactación de la nieve y su dinámica depende del balance de masa. Acumulación versus ablación, debería decir ahí. El balance positivo hace que los glaciares crezcan y eso está asociado claramente a un clima más frío y más húmedo. Y el balance negativo hace que los glaciares retrocedan o se achiquen, lo que está asociado a un clima más seco y más cálido generalmente, o necesariamente. La superficie de los glaciares del mundo se achica en respuesta a un retroceso del frente y un adelgazamiento del hielo, todo en relación al cambio del clima. Y por último, lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? El aumento del CO2 y su efecto invernadero en el clima genera el derretimiento del hielo, ¿no es cierto? Y hacia el futuro estamos entrando a un mundo cada vez más caluroso y podríamos decir que más seco en muchas regiones, como Chile Central. Creo que todos hemos sido bastante agradecidos los que vivimos en Chile Central de las lluvias del año pasado y de este año, que claramente nos hacen acordar de nuestra juventud, ¿no es cierto? De cuando íbamos al colegio, de que llovía lo que llovió este año, o sea, 380 milímetros, es lo que nosotros estábamos acostumbrados como promedio, o sea, es anómalo para los últimos 10 años, para las generaciones más jóvenes, para nosotros es algo bastante normal, pero claramente se siente como un año hiper lluvioso. Bien, quería comentarles a aquellos, abro una sesión de preguntas, si tienen alguna duda, alguna cosa que no quedó clara, feliz de responder. Aquí les dejo esta diapositiva donde hay unos sitios web interesantes, donde hay más información y donde hay gente que ha trabajado bastante en este tema y les puede aportar a datos para sus intereses. Eso, muchas gracias, Claudia. Quedo atento. Gracias, Juan Luis. Primero, muy claro toda la explicación. Uno que no es experta en este tema, a mí me quedó clarísima. Qué bueno, qué bueno. Pero igual Eh, pueden haber dudas por ahí, así que a ver si feliz de si hay responder. alguien que quisiera hacer una consulta, porque parece que están realmente bien explicado, que no han habido preguntas por el chat, pero si alguno quiere dejarla, es el minuto. Yo quisiera preguntarte, Juan Luis, ¿por qué es importante que los profesores tengan este conocimiento? ¿Cómo transmitirle? ¿Cuál es la urgencia de tener este tema eh, cerca de sus estudiantes, trabajarlos con ellos? Eh, ¿Hay algo que podamos hacer para evitar este avance como tan terrible que se ve del derretimiento de los glaciares? Yo creo que la misión de la educación es crear conciencia, y la conciencia tiene que ver con entender o con no darle la espalda al sistema natural, a la naturaleza. La verdad es que nosotros dependemos de la naturaleza. No lo entendemos bien eso porque el supermercado nos provee de todo. Al abrir el agua desde la llave y ducharnos, lavarnos los dientes, está todo envasado ya. Entonces, pero todo eso, todos esos productos provienen de la naturaleza y sin naturaleza no hay vida humana. O sea, hay una dependencia directa. Entonces, generar esa conciencia creo que puede ser un aporte súper importante. Valorar, ¿no es cierto? Todo lo que son las conductas que uno puede hacer en la casa de sustentabilidad, medioambientalmente amigables, también es una buena forma de generar conciencia. Em, Creo que eso ayuda a que básicamente las generaciones futuras, cuando les toque gobernar, por ejemplo, tengan una noción más clara de que esto no es un fanatismo, sino que es una es una contribución al bienestar de nosotros mismos. O sea, y de hecho lo que estoy diciendo es una visión bastante egoísta, porque estoy pensando en nuestra propia especie, ni siquiera en los pájaros o en las plantas. Pero sí, 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 yo diría que hay que generar de una forma lúdica, como ustedes lo saben hacer muy bien, generar la conciencia. Entonces el glaciar en sí mismo está asociado, ¿no es cierto?, a agua. Esa agua la consumimos todos los días. Sin glaciar vamos a tener un problema, ¿no es cierto? Un problema de que vamos a tener que saber adaptarnos. Y esa es la otra cuestión. La palabra adaptación creo que es súper potente en este momento de nuestra historia, ¿no es cierto?, de nuestro tiempo porque como la naturaleza y la sociedad cambia muy, muy rápidamente en estos años, la adaptación es importante para hacerle frente a las incertezas también.
se habla mucho de salud mental, ¿no es cierto? La salud mental es un tema que está asociado a incerteza, también a presiones. Y el mundo asociado a un cambio climático está asociado a incerteza porque los peligros de la naturaleza se hacen más evidentes. La gente en general, las poblaciones pueden estar más expuestas, por ejemplo, a mayores inundaciones, a mayores marejadas, a mayores olas de calor. Entonces, ¿cómo resistir de buena forma eso? También tiene que ver con la salud mental y con la resiliencia y con la adaptación. Entonces son temas que cuando uno es adulto es difícil de madurar, pero en los niños, en el colegio, si ellos nacen o desarrollan esta actitud, esta herramienta, van a tener un poder de control mayor y cuando tengan que gobernar también lo van a hacer, entonces no van a sucumbir tan rápidamente, sino que pueden de hecho perseverar mejor. Yo creo que va por ahí, esa sería mi indicación. Gracias, Juan Luis. Tenemos una consulta aquí de Rodolfo Sánchez. Rodolfo, pues yo permití que tu micrófono. Así que, Rodolfo, si no te funciona, podrías escribir en Ah, el chat. ahí sí Ahí parece. sí, muchas gracias. Ahí ya, ahí sí. Bueno, lo primero, un saludo al expositor y a usted también. Muy, muy interesante. Sí, me surgen siempre inquietudes. Yo llevo años interesado en este tema y la memoria nunca debe fallar, digamos. Y me acordaba de la exposición que estaba haciendo Juan Luis, ¿cierto? Juan Luis. Sí, Juan Luis, sí, me acordaba de Sergio Nuño. Sergio Nuño ha sido un gran divulgador de temas medioambientales en Chile y tenía un programa que era sí. La Tierra en que vivimos. Sí. Y él fue capaz de, con su helicóptero, él se movilizaba por distintos lugares. De hecho, yo soy de la octava región, de aquí de Concepción, nosotros tenemos el río Biobío y él también hizo todo un documental muy interesante con respecto al río Biobío, desde cuando nace el río hasta la desembocadura. Pero él mostró, con respecto a los glaciares, en Aysén, me acuerdo perfectamente que era un lugar de Aysén, y mostró cuando él hizo una presentación en su programa de hace, supongamos, unos 30 años atrás, pero estoy hablando de que estos programas ya hace rato que ya no están. Pero estoy hablando de, si yo mal no me acuerdo, de cuando él hizo esto en el año 86, 80 y, Sí, por ahí, en la década del sí, por 80. ahí. Y después lo mostró en el 2000 y algo, 2000 y algo. A lo menos habían pasado unos 25 años. Y mostró realmente con las imágenes exactamente y en la misma fecha, digamos, cómo había cambiado. O sea, cómo prácticamente había desaparecido un glaciar importantísimo en ese lugar y él ya hablaba del cambio climático. O sea, estaba haciendo prácticamente una comprobación del efecto que se ha producido a través del cambio climático con el aumento de la temperatura en la Tierra, etc. Lo que yo quiero en el fondo decir es que estamos viviendo efectivamente en una incertidumbre mayor y creo que está bien que se haga, estoy de acuerdo con eso, conciencia y sobre todo conciencia de los más jóvenes, etcétera, desde los niños. El punto está en cuando ya todos estos niños pasan a ser adultos. ¿Y qué pasa ahí con ellos también? Y tengo esa tremenda duda. ¿Por qué? Porque yo trabajo en educación, etcétera, y sabemos perfectamente de que si no hay un cambio fuerte en los programas de educación, evidentemente que esto también se debilita, digamos. No solamente el hecho de tener conciencia, sino es cómo actuamos en el día a día con respecto a tratar de disminuir en el fondo, esta carbonización que produce el mayor efecto, digamos, el efecto invernadero no es un problema en sí, sino es el aumento del CO2, ¿no es cierto? Y con otros gases que han provocado este aumento de la temperatura de la Tierra y que tenemos, digamos, tremendo problema en el sentido de cómo se ve al futuro. Y ahí yo creo que pasa por otro tema mayor, que tiene que ver
cómo estamos siendo gobernados en términos mundiales. No me refiero precisamente a un determinado país, como en este caso Chile, sino a nivel mundial. El señor Guterres, ¿no es cierto?, ya se ha manifestado claramente con este tema. Está este llamado, ¿no es cierto?, programa 2030, ¿no es cierto?, y donde ya está manifestado que se debe actuar de manera categórica en la disminución de este problema de la carbonización en general. Entonces, cuando nos referimos, y como hacía muy bien Juan Luis, con respecto a lo que está ocurriendo aquí en Chile y los glaciares, que son importantísimos, evidentemente que tiene que ver también con todo eso. O sea, el mayor grado de conciencia tiene que estar también quienes toman decisiones importantísimas de cómo podemos actuar de una manera distinta en todo sentido, digamos. Y en eso yo creo que estamos absolutamente al debe. Esa es mi impresión y lo digo porque sí, la educación va a seguir siendo importantísimo, pero si, para eso tiene que haber cambio sustantivo en los programas y que esos programas se lleven realmente adelante y que uno vea cambios importantísimos, digamos. Por ejemplo, yo voy a terminar diciendo lo siguiente. Yo uso harto la bicicleta, tengo auto para trasladarme, pero increíble, yo tengo 64 años de edad y yo me muevo varios días a la semana en bicicleta, porque también trato de ser consciente de eso. No todo el tiempo voy a estar usando, sobre todo cuando hay tiempo bueno, uso mi bicicleta. Tomo todos los riesgos y todo lo demás, pero uso mi bicicleta y hago muchas otras cosas que al día a día las practico. Entonces, eso es también el reflejo de asumir conscientemente de que uno pueda aportar un cambio. Pero a Muchas mí gracias. me gustaría ver mucho más gente así. Ya, yo me extendí. Muchas gracias por la atención. Gracias, Rodolfo, por los comentarios. Estoy muy de Sí, acuerdo. sí, también. Antes nos quedan unos poquitos minutos y para terminar quería pedirle a Valeria Fuentealba, que han estado cooperándonos para realizar este ciclo. Entonces, si te puedes unir, Valeria, para contar un poquito por qué la Universidad Católica se ha unido con esta idea de realizar este segundo ciclo de talleres de territorio, geografía y desafíos medioambientales. Hola, gracias. Quiero agradecerle a todos los profesores que se han unido a esta charla. Este es el segundo año que nosotros como Instituto de Geografía de la Universidad Católica abordamos estas charlas en conjunto con el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación, porque nos parece que es importante poder nutrir a los profesores de algunos temas que se deben abordar y que claramente no han recibido quizás la información, la capacitación al respecto. Entonces queremos ayudar un poquito en eso y decir que estamos disponibles para apoyarlo. Por lo tanto, queremos seguir haciendo este tipo de encuentros y además, en este año de ajuste curricular, bueno, se está haciendo el ajuste curricular y probablemente los profesores a partir del próximo año tengan que remirar el currículum, pero estamos súper contentos porque la geografía vuelve a tener un peso importante en el currículum y además aparece la educación ambiental con nombre y apellido, porque antes lo interpretábamos como un objetivo de aprendizaje transversal. Por lo tanto, esto que Juan Luis comentaba de crear conciencia, de poder tener en el futuro una masa crítica, ojalá lo antes posible, para que efectivamente tomemos las decisiones correctas basadas en información que nos entrega la ciencia, para poder resguardar los recursos naturales. No me gusta mucho llamarlos recursos naturales, pero la naturaleza que finalmente es la que nos sostiene y la que nos permite que estemos vivos, ¿cierto? Y que podamos tener nuestro proyecto civilizatorio que quizás tendríamos que remirar para proyectarnos de una manera mucho más armónica
interdependientes, ecodependientes, porque como decía Juan Luis, no nos damos cuenta porque está todo envasado, pero finalmente dependemos del agua, del aire, de que el medio ambiente nos sostenga de manera armónica. Así que por eso es que estamos y hemos insistido en esta relación con el Centro de Perfeccionamiento. Muchas gracias, Valeria. No me queda más que nuevamente las gracias, Juan Luis. ¿Quiere decir algo, Juan Luis? No hay problema. Una pregunta de un colega de Darío que quería complementar la respuesta de Valeria, que básicamente sobre cuáles son las características principales para decir que sí estamos frente a un cambio climático, entendiendo que el cambio climático es una consecuencia antrópica, ¿no es cierto? No, o sea, del ser humano, no natural. Es que los modelos del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, los modelos climáticos que ellos tienen, que son los que están, no sé, en el tope del conocimiento, ¿no es cierto? Que están los colegas desde la Católica hasta todo el mundo, digamos. Esos modelos no pueden explicar el aumento de temperatura que hemos medido con los termómetros si es que no se incluye la variable CO2 en la ecuación. Entonces la variabilidad natural del cambio climático está y es muy importante, pero si dejamos solamente eso en la ecuación, no se logra explicar cómo o la magnitud del cambio térmico que se ha experimentado a partir de como lo muestran los termómetros, básicamente. Entonces esa es la respuesta más potente, diría yo, al respecto de que hay una influencia muy importante del CO2 en el aumento de la temperatura que hemos registrado durante el último siglo, por ejemplo, y que sin la variable CO2 no se podría explicar. Así que es ahí complementando lo que comentaba Valeria, es importante de incluir, porque es una duda razonable la que tiene Darío, y es bueno ser crítico y cuestionar y buscar los datos acordes para poder responder ese tipo de preguntas. Muchas gracias, Juan Luis. Entonces, no nos queda más que despedir este webinar. Les damos las gracias a Juan Luis García, a Valeria Fuentealba, y queremos invitarlos para que el próximo jueves, a este mismo horario, a cargo de Magdalena Fuentealba, vamos a hablar del impacto humano en humedales. Y lo podrán encontrar este webinar en nuestro canal de YouTube también. Así que muchas gracias y los esperamos entonces el próximo jueves a las 4. Hasta luego. Gracias, Claudia, gracias a todos, que estén muy bien.